Nuestra primera obsesión en la vida, o al menos en la mía, el álbum del Mundial de Panini. Aunque no soy mucho de fútbol, el Mundial obviamente sí me gusta bastante, y el álbum era una de mis obsesiones en primaria. Y hoy te voy a contar cómo empezó esta obsesión por unas estampitas en todo el mundo. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Diseño Feliz por Disliz. Yo soy Enrique y como ya escuchaste, hoy te voy a contar la historia de Panini. Y el día de hoy, si te gusta o no te gusta el fútbol, es completamente irrelevante. Es una excelente historia de cómo una familia empezó sin nada y construyó uno de los íconos del coleccionismo más grande de todo el mundo. Y obviamente ni se diga el tamaño de la empresa que crearon, los álbums de Panini. ¡Comenzamos! Giuseppe Panini nació en 1925 en Maranello, en Italia. Tenía 3 hermanas más grandes y después nacerían sus otros 3 hermanos. Y desde muy niño le gustaba muchísimo los rompecabezas y los crucigramas. Incluso creaba los suyos y se dice que los trataba de publicar en diferentes revistas a la edad de 10, 12 años. Pero bueno, como era un niño, estaba o usaba el seudónimo de The Knight o el Caballero, pero creo que nunca logró publicar uno y solo los hacía por diversión. Su papá trabajaba en la escuela militar, pero se muere cuando Giuseppe tenía 15 años, más o menos. Entonces la muerte de su papá provocó que la familia se tuviera que adaptar a las circunstancias. Se mudan a Modena, otra ciudad muy pequeñita en Italia, a una hora y media más o menos de Maranello, de donde estaban, donde habían nacido. Y ahí Giuseppe se tiene que salir del colegio y se tiene que empezar a poner a trabajar para traer dinero a su casa y para ayudarle a su mamá a pagar los gastos de sus 6 hermanos. Encontró trabajo de ayudante de mecánico en un taller de bicicletas y así estuvo varios años trabajando. A los 20 años, en 1945, Giuseppe ya había ahorrado algo de dinero y también su hermano Benito. Y los dos compran un kiosco de periódicos y revistas que estaba justo enfrente de la Catedral de Modena. Incluso su mamá muchos días los ayudaba y se ponía a trabajar en el kiosco. También sus hermanas mayores iban al kiosco y les echaban la mano ahí ayudando pues, en lo que podían, ¿no? Y el kiosco tuvieron la fortuna o tuvieron la inteligencia de comprar el kiosco en un lugar muy estratégico, ya que estaba enfrente de la Catedral de Modena. Y estamos hablando en los años 40 en Italia, un país y una ciudad pues bastante religiosa, bastante católica. Entonces todos o el mejor día pues obviamente eran los domingos, ¿no? Ya que todo el pueblo iba a misa y salía de misa y ahí pasaba a comprar pues, los periódicos, las revistas, algunas papas, agua o lo que sea que vendían ahí en el kiosco. Ya me estoy imaginando aquí una tiendita, un puesto de periódicos ahorita aquí del 2020. La verdad no tengo ni idea qué más vendían, pero estoy casi seguro que vendían otra cosa aparte de periódicos y de revista. Pero lo que más vendían era, pues obviamente estamos hablando de Italia, todo lo relacionado al fútbol lo vendían y lo vendían muy muy bien, ¿no? Entonces se empiezan a enfocar en la prensa deportiva y así fueron creciendo poco a poco con su kiosco, nada más el kiosco en Modena. Así estuvieron pues un par de años, casi 10 años, o 9 años, porque en 1954 crearon la agencia de distribución de periódicos Hermanos Panini, para ya dejar de ser solo un kiosco, sino para ya empezar a tener una distribución propia y exclusiva de diferentes revistas y periódicos para venderlas y distribuirlas en su ciudad, pero también para empezar a moverlas o moverse en otras ciudades pequeñas cerca de Modena. Y así fue, en 1955 compran los derechos del periódico de La Gazzetta dello Sport,
que significa la Gaceta Deportiva. Lo empiezan a distribuir en Modena y en otras pequeñas ciudades o pueblos a su alrededor. En todos estos 10 años que llevaban trabajando en el kiosco y un par de meses distribuyendo este periódico de la Gaceta, se dieron cuenta de algo que les cambiaría su vida. En la mayoría de los periódicos o de las revistas estas de fútbol venían unas pequeñas tarjetas de los jugadores de la liga italiana. Y muchos niños, los domingos, ya hablamos que después de escuchar misa en la catedral, estos niños arrastraban a sus papás para que les compraran la revista o el periódico solo para tener estas tarjetitas. Y Giuseppe se daba cuenta cómo los niños se quedaban en la plaza cambiando y jugando con las tarjetas con otros niños. Entonces ahí se le va prendiendo el foco a Giuseppe y se va dando cuenta del gusto por estas estampas o estas tarjetas. Y en 1960 les llegó su oportunidad para probar su suerte con estas estampas o tarjetas. Pero todavía no eran de futbolistas, sino de flores y plantas. Verás, una editorial italiana se quedó con un enorme stock, un enorme inventario de estas tarjetas de flores. Eran aproximadamente 3 millones de tarjetas de flores y otras plantas. Los hermanos Panini, Giuseppe y Benito, compraron estos derechos y compraron todo este inventario y empezaron a venderlas en sus kioscos y también en otras ciudades ahí de Italia cerca de Modena. Pero hicieron algo diferente. En lugar de vender de una en una, hicieron un paquetito con pares, con 2 tarjetitas. Pero el cambio más importante que hicieron fue ponerlas en un pequeño sobre para crear ese misterio de no saber cuál te tocaría y crear la enorme intriga de ahorita, hoy en día, de cuando compras un sobrecito de Panini. En unas pocas semanas, la locura había empezado y vendieron todas las 3 millones de estampas de plantas y de flores. Los hermanos obviamente pensaron que si pudieran hacer eso con estampas o tarjetas de flores y plantas, lo que podían hacer con tarjetas de fútbol y de jugadores de fútbol. Entonces, ese mismo año, en 1960, fundan Grupo Panini con el objetivo de fabricar, distribuir y vender sus propias estampas. Rentaron una pequeña bodega ahí en Modena y se pusieron a trabajar. Agarraron de inspiración, volvemos otra vez a que estamos hablando de Italia, el país donde es la cuna del catolicismo. Entonces agarraron de inspiración las estampas de los santos católicos que vendían ahí en la catedral, donde sale la imagen del santo y sale su nombre abajo, ¿no? Y atrás pues venía una oración de ese santo. Aquí no venía la oración, aquí nada más agarraron la inspiración, la imagen del santo y su nombre, y empiezan a crear esas estampas donde venía la imagen del futbolista y su nombre, ¿no? Compraron los derechos de la Liga de Fútbol Italiano y a finales de 1961 lanzan su primer álbum con esta liga. En la portada de su primer álbum estaba el delantero de Milán, el sueco Nils Lidholm, y la primera estampa fue la del capitán de Milán en esa época, Bruno Bolci. El álbum costaba 30 liras y el sobre con las estampas costaba alrededor de 10 liras. Y para 1962, es decir, su primer año de ventas con este álbum de futbolistas, vendieron 15 millones de estampas. Y para 1963 ya casi lo habían dobleteado. Estaban vendiendo 29 millones de estampas de toda Italia. Y cuando digo estampas, son tarjetas. Todavía no era la estampa que conocemos hoy, que le quitas el papel y la pegas. Era una tarjeta, y la gente que lo compraba tenía que ponerle el adhesivo para pegarla ahí en el álbum, ¿no? Entonces, ya estaban creciendo, por lo que tienen que unirse también los otros 2 hermanos menores, ¿no? Humberto y Franco. Entonces, para que te des una idea, Humberto era el hermano más chico de todos los Paninis y era un excelente mecánico. Desde muy niño trabajó en varios talleres, incluso trabajó no sé si en la fábrica de Maserati o en el taller de Maserati que estaba ahí en Modena. Y en 1957, cuando tenía 27 años, Humberto se muda a Venezuela a seguir perfeccionando su técnica y conocimientos en mecánica, pero ahí se enfocó no tanto en coches, sino se enfocó en máquinas para agricultura. Entonces,
Estamos hablando de 1964, la empresa Panini estaba creciendo muchísimo, por lo que Giuseppe, el hermano más grande, le escribe, bueno, invita a Franco, a su otro hermano pequeño, y le escribe una carta a Humberto, que es el hermano más chiquito que estaba viviendo en Venezuela, y le dice que por favor se regrese a Italia y que se venga a trabajar con ellos porque necesitan su ayuda, y pues Humberto podía, como es la parte de mecánica o ingeniería, pues los puede ayudar muchísimo en el tema de producción. Entonces Humberto y Franco aceptan, entonces ya empiezan a trabajar toda la familia unida, ¿no? Estaba Giuseppe, Benito, luego Franco y luego Humberto, ¿no? Giuseppe estaba como gerente comercial, Benito estaba en la parte de distribución, Franco estaba en la parte administrativa y Humberto, como ya te dije, en la parte de producción. Entonces ahí Panini empieza a crecer muchísimo en Italia en los 60s y se empieza a posicionar como un gran coleccionable para los fanáticos de fútbol, tanto niños como adultos. Pero tenían un problema. La demanda por estas estampas era muchísima a mediados de los 60 y nada más no podían fabricar las estampas lo suficientemente rápido. Por lo que Humberto, el genio mecánico, inventó la Fifimatic, una máquina que agarraba estampas al azar y las metía en un sobre listas para entregar. Esto les ahorró muchísimo dinero, pero también les ahorró muchísimo tiempo y pudieron hacer más estampas más rápido y obviamente más baratas. Hoy en día, para que te des una idea, la Fifimatic es la máquina que siguen usando después de casi 60 años, es la que siguen usando, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con un dato curioso. Para esas fechas, mediados de los 60, estamos hablando, la familia Panini pues ya tenía una empresa exitosa y ya tenían pues bastante dinero, ¿no? Habían empezado de nada y ahorita pues ya eran pues una familia adinerada, digamos, con una empresa bastante exitosa y bastante conocida en toda Italia. Giuseppe, ahí en 1966, compró el equipo local de voleibol de Modena y también empieza a invertir mucho en su ciudad. Y no solo Giuseppe, sino todos los hermanos también apoyaban y financiaban eventos culturales y deportivos ahí en la ciudad. Es más, hasta crearon un restaurante ahí en Modena para promocionar la comida local, ¿no? Como el tortelloni y también el vino lambrusco. Y regresando al voleibol de Giuseppe, no solo compró el equipo, sino no solo lo compró en 1966, sino también creó la liga de voleibol en Italia en 1973. Entonces sí eran personas que trabajaban muchísimo y ganaban muchísimo dinero, pero también todo ese dinero se lo regresaban a la ciudad de alguna u otra forma. Entonces invirtieron mucho en la ciudad de Modena y pues obviamente eran personas bastante queridas en Modena. Pero bueno, eso fue un pequeño dato curioso. Regresando a las estampas, ya los Paninis dominaban el mercado en Italia, ¿no? Y para 1969, Franco, el hermano que se encargaba de todo lo administrativo, tuvo la brillante idea de irse, pues ahora sí, a lo grande y tratar de conquistar al mundo. En 1970 iba a ser el Mundial en México, por lo cual compran los derechos de la FIFA para poder hacer su primer álbum del Mundial y venderlo en muchísimos lados, ¿no? La FIFA le da los derechos internacionales, pero por alguna razón Inglaterra no entra en ese acuerdo y no pueden vender el álbum ahí. Fue hasta el Mundial de 1978 en Argentina que Panini ya puede vender su álbum en Inglaterra. Pero mientras, en 1970 salió en todas partes de Europa, en todas partes de Latinoamérica y en muchos lados del mundo, ¿no? Entonces lanzan en 1970 el álbum de México, del Mundial de México en 1970, y el álbum era de 52 páginas y necesitabas 271 estampas para llenarlo. En México el álbum costaba 2 pesos y el sobre de las estampas entre los 20 y 25 centavos de pesos mexicanos. Y también hicieron aquí un pequeño pero muy importante cambio. ¿Te acuerdas que te dije que no eran estampas ahí, eran tarjetas, o más bien tarjetas, y la gente tenía que ponerles adhesivo y pegarlas? Pues ahí en ese mundial ya tenían su propio adhesivo, ¿no? O sea, le tenías que quitar la parte trasera, el papel trasero, y ya lo podías pegar directo al álbum. Un poco o casi igual a las estampas que hoy en día
conocemos de Panini, ¿no? Entonces ya eran, digamos, estampas de verdad. Y ahí te va otro dato curioso. Abro paréntesis para platicarte este dato curioso. ¿Te acuerdas que te dije que Giuseppe hacía sus crucigramas y rompecabezas y usaba el seudónimo de The Knight o el Caballero en español? Pues por esa razón el logo de Panini es un pequeño caballero, ¿no? Yo no tenía ni idea de por qué o qué tenía que ver el caballero con el fútbol, pero pues es por esa razón. Pero bueno, cerramos paréntesis y regresamos a los 70s. Pues ahí Panini explotó a nivel mundial. Las ventas eran enormes y la distribución también. Y por ende, pues, la distribución era bastante complicada, ¿no? Por lo que me voy a adelantar muchos años. En 1986, Panini tiene que abrir, porque se ve forzado, a abrir empresas filiales en diferentes países para distribuir pues más rápido, mejor, ahorrar costos y pues ser un poco más rentables, ¿no? Entonces empieza a abrir estas empresas, estas filiales en varios países, ¿no? Por ejemplo, abre la empresa en México, en España, en Alemania, en Brasil, en Nicaragua, en Costa Rica, en Egipto, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, ya no sé si dije Alemania, Argentina, Chile, China, Paraguay, creo que Panamá también, Uruguay, Suiza, Perú, no me acuerdo cuáles otros, pero en total son casi 30 países donde Panini tiene que abrir pues estas filiales para que desde ahí se distribuya y tengan obviamente un mejor control de los álbumes, ¿no? Y bueno, durante todo este tiempo, desde 1961, que lanzaron su primer álbum, Giuseppe llevaba coleccionando estampas, pues de estampas de todo tipo, no solo de fútbol. Y en 1986 abre su propio museo en su ciudad, en Modena, en Italia. Y para 1992 dona el museo y toda su colección de estampas a la ciudad de Modena. Y ahí, incluso ahí, si vas a Italia, a la ciudad de Modena, ahí puedes ver este museo de las estampas, ¿no? Que se llaman las figurinas en italiano, ¿no? El museo de las figurinas en Modena. Esto fue otro paréntesis, nada más para volverte a recordar o volverte a decir que pues, Giuseppe era una persona que le gustaba dar a su ciudad, ¿no? Y estar involucrado ahí. Pero bueno, la familia Panini, me imagino que como cualquier empresa familiar de ese tamaño, empiezan a haber problemas ahí, que el hijo de Giuseppe, que el hijo de Benito, que el sobrino, que el nieto, que lo que sea. Entonces deciden mejor vender la empresa y la venden en 1989. La venden a una sociedad del grupo de un inglés llamado Robert Maxwell. Y ahí vendrían los peores años de Panini. Este grupo no supo qué hacer, las ventas cayeron muchísimo y nada más no podían hacerla crecer, ¿no? Por lo que la tienen que vender en 1992 a un grupo italiano. Y este grupo sí pudo rescatar un poco a Panini, pero de todos modos había caído demasiado. Y este grupo italiano lo vende. Y en 1994 Marvel Comics la compra, la crece, pero la vuelve a vender en 1999. Y así se iría la propiedad de Panini de unas manos a otras, y también ahí empezaron a agregar otros álbumes, ya no solo de fútbol, sino pues, de series animadas, películas y también otros deportes, ¿no? Como la NBA en el 2009 y en el 2010 también sacaron el álbum de las Olimpiadas y los Paralímpicos. Pero el álbum del Mundial de Fútbol es sin duda su mejor y más vendido álbum de todos, ¿no? O sea, yo creo que con ese álbum cada 4 años la empresa sería rentable por la cantidad de estampas y de álbums que venden en esa época. Y adelantándonos un poco más de tiempo, en 1996 se muere Giuseppe Panini y Umberto, el hermano más pequeño de los Panini, de los fundadores Panini, se muere en el 2013. Actualmente la empresa Panini vende sus álbums y estampas en más de 125 países y produce cerca de 1,000 millones de estampas cada año. O sea, una locura. Pero bueno, con esto terminamos la historia de cómo la familia Panini diseñó Panini.
Espero te haya gustado esta historia. Si quieres escuchar una historia en particular, escríbenos y recomiéndanos cuál te gustaría escuchar aquí en Diseño Feliz. No te olvides de suscribirte y seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y también darte una vuelta por disliz.com para que conozcas nuestra colección de relojes. Yo soy Enrique y esto fue Diseño Feliz por Disliz. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.